La paz de Cristo para todos en este hermoso día. Gracias a Dios por su misericordia y su amor. El tema de hoy, el poder de la lengua. Santiago capítulo 3, del verso 1 en adelante dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un buen pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su propia lengua, que es el mal que puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones, pero también maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. El poder de la lengua es el tema de el día de hoy que quiero compartir con todos. Sé que va a ser edificante para nuestras vidas. Muy bien, entonces hablar realmente es muy económico. Hablar es barato, pero también hablar es peligroso muchas veces. Porque a veces muchas veces lo que hablamos se convierte en maldad, se convierte en daño destructivo para otras personas. El don de hablar es una de las maravillas que Dios ha dejado al ser humano precisamente. Nos distingue a nosotros de las demás criaturas de parte de Dios, que Dios hizo. Pero la lengua puede también quebrar corazones. La lengua, si no se tiene cuidado, puede destruir vidas. Puede arrastrarlas a la miseria más grande que se pueda pensar. La lengua puede hacer eso. Por esta razón, Dios tiene mucho que decir en la Biblia acerca de la lengua. Nosotros como cristianos no estamos exentos de caer en problemas por culpa de la lengua, y puede también causar daños irreparables a las personas que nos están rodeando y las personas que Dios espera que nosotros bendigamos, como la familia, como los hijos, como los hermanos en la fe y mucho más. Por eso Dios lo que quiere es que seamos muy prudentes con la lengua y consideremos sabios a los hombres que saben callar y ahorrar sus palabras. Alguien dice: tú eres dueño de lo que callas, pero esclavo de lo que dices. Como primer punto, la lengua es un poder incontrolable. Lo leíamos ahí en Santiago. Santiago 3, del 1 al 8, habla precisamente que el hombre no puede controlar su propia lengua. El único que puede controlar nuestra lengua es Dios. Hablando de esto, alguien decía una vez, a manera de chiste, decía que hay personas que cuando mueran tienen que comprar 2 ataúdes, uno para el cuerpo y otro para la lengua, por lo grande que la tiene.
Entonces, pero el único que puede controlar nuestra lengua es Dios si lo dejamos que la controle. Porque es un gran problema que estamos en Cristo, estamos en la iglesia, pero no nos dejamos controlar todo el cuerpo menos la lengua, que es el timón más pequeño, que es una pequeña chispa, pero que enciende un gran bosque. Con el freno en la boca de los caballos, dice Salmo 39:1, que los hombres ponemos freno en la boca de los caballos para poder gobernarlos, para no pecar con mi lengua, dice el salmista. Guardaré mi boca con freno, igual que el caballo con el freno. En tanto que el impío esté delante de mí, en tanto que el malo esté delante de mí, voy a poner freno, dice el salmista en el Salmo 39, verso 1. También lo presenta la Biblia, lo decía ahorita, como un timón, pequeño timón que puede gobernar una nave completa, por muy grande que sea la nave. El Titanic y unas naves mucho más grandes que el Titanic eran gobernadas y son gobernadas con un pequeño timón. Un hombre va gobernando la dirección de aquella gran nave. Así puede ser muy grande el hombre, la mujer, pero la lengua lo domina. Y nosotros debemos querer que Dios sea el que domine nuestra lengua, que lleve Él el timón, o sea, que lleve la lengua para no hacer daño. Dice el verso 8 de Santiago que leímos que la lengua es perversa. Dice la Biblia que es un mundo de maldad. No es un mundo pequeño, es un mundo muy grande de maldad, lleno de veneno mortal. Y dice lleno de veneno de áspid, de serpiente, es la lengua. La lengua es ofensiva. Dice ahí que el que no ofende a su hermano es varón perfecto, capaz de dominar su propio cuerpo, dice la palabra del Señor. Cuando alguien logra, con la ayuda de Dios, gobernar su lengua, puede gobernar su cuerpo, puede tener poder para gobernar el resto del cuerpo, porque la mayoría de los problemas en los que nos metemos es por culpa de la lengua, que nosotros dijimos, que alguien dijo, que alguien expresó, que alguien ofendió y un montón de cosas más. Así que oye, la lengua, un poder para maldecir, pero también para bendecir. Dice en el verso 9 y 13 que leímos que debemos aprender a usar nuestras palabras. No podemos hablar por hablar. Debemos ser sabios cuando vamos a hablar. Aprender a usar nuestras palabras. Las palabras que hablamos pueden liberarnos o pueden esclavizarnos. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos, nos liberan o nos esclavizan. Por eso decía en la introducción, tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. ¿Cuánta gente se ha arrepentido después de haber dicho algo y han dicho, ojalá no hubiese yo expresado tal cosa? Precisamente porque ahora es esclavo o esclava de lo que dijo. Y ahora tiene que ir ante tribunales, tiene que ir ante personas a dar cuentas de lo que dijo. Por eso es mejor callar. El sabio guarda silencio, dice el Salmo 37. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Las palabras que salen de nuestra boca, gobernadas por la ley del Espíritu, se convierten en fuerzas espirituales que funcionan a favor nuestro. Cuando usted lanza una palabra gobernada por la ley del Espíritu, esa palabra que usted dio va a ser de bendición para usted, va a ser de bendición para el que la oye, pero también va a traer cosas buenas para su vida. Pero las palabras ociosas, las palabras que decimos de una manera ociosa, funcionan en nuestra contra. Tenemos que controlar nuestra lengua para no dañar a los demás ni tampoco a nosotros con ella. Ejemplo de esto, la electricidad. La electricidad debe estar controlada, debe estar encasillada, encapsulada en tomacorrientes bien guardados, bien restringidos. Por muy buena que es la electricidad, por mucho trabajo. De hecho, estoy grabando este audio en este momento a través de la
de las máquinas, pero también usando la electricidad. Sin ella no puede llegar este mensaje a donde usted está escuchando. Qué bueno por la electricidad, pero necesitamos controlarla. Si no la controlamos, la electricidad también es mortal. Ha matado a mucha gente la electricidad, que se han descuidado, que no han sido precavidos con ella misma. Por eso hay que guardarla, resguardarla, controlarla. De esa manera, la lengua debemos controlarla, porque puede ser de bendición para usted, puede ser útil al trabajo que nosotros hacemos como pastores, como predicadores, pero también puede ser de maldición. La lengua es un poder que maldice, dice Romanos capítulo 3, verso 11 en adelante. Sepulcros abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Romanos capítulo 3 del verso 11 en adelante. La lengua carnal no sujeta el Espíritu de Dios, causa mucho daño. Sus frutos son muy malos. La lengua que no está sujeta al Espíritu de Dios. El creyente, el Hijo de Dios que ya está bautizado o está queriendo bautizarse, pero no deja que su lengua se le sujete, se le gobierne o sea gobernada por el Espíritu de Dios, hermano, viene a convertirse en un foco de maldición. La lengua causa mucho daño cuando no está gobernada por el Espíritu. Y uno de los frutos de la lengua precisamente es la murmuración, que es muy común hoy en día. Bueno, siempre. La murmuración, o sea, quejarse todo el tiempo, juzgar, criticar. Santiago capítulo 4, verso 11 al 12 dice: no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Dice Santiago. ¿Quiénes somos para andar murmurando de los demás? Para andar criticando, para andar juzgando. ¿Quiénes somos? A veces nos creemos que somos más santos que Dios. Nos creemos super mega ultra espirituales. Y llega una persona que cometió un error porque se equivocó por alguna área, y en vez de darle la mano y darle palabra de aliento, más bien lo maldecimos, lo criticamos. Y aunque no se haya equivocado, nuestro trabajo es criticar. La lengua eso hace. Si te confías de ella porque eres el más espiritual en la iglesia, estás equivocado. No te confíes de ella, porque el trabajo de la iglesia es criticar, maldecir, murmurar. Lo dice la palabra del Señor. En este caso, ¿quiénes somos nosotros? Dice Santiago. ¿Somos hacedor de la ley o juez de la ley? Dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres? Dice ahí Santiago. ¿Quién eres tú, chico, para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos? La murmuración trae muerte, hermanos. Cuando alguien murmura, cuando alguien critica, cuando alguien por detrás de la otra persona está por delante es una cosa, lo abraza, lo besa, le dice: hermano, te amo, te quiero, te bendigo, pero por detrás viene el puñal de la murmuración. Y precisamente es a través de la lengua. A través de la lengua viene la murmuración. Y la murmuración trae muerte. No muerte de quien están murmurando, sino muerte de quien murmura. Muerte del que usa su lengua para hacer daño. Ejemplo de eso lo encontramos en Números 16, donde habla la palabra del Señor, la historia de los espías cuando fueron enviados por Moisés. Fueron enviados por Moisés a hacer un trabajo, y cuando regresaron diciendo todo lo contrario a lo que deberían haber dicho. 2 de ellos, dice la Biblia, dijeron: sí podemos, sí vamos a vencer, sí vamos a lograr el objetivo. Pero 10 de los 12 dijeron: no podemos, somos cobardes, somos pequeños, esto, aquello y un montón de cosas.
Pero todos los adultos murieron perdidos en el desierto y se perdieron la bendición y retrasaron al pueblo de Dios por andar murmurando. 40 años en el desierto murmurando de Moisés y de Dios y de todo lo que Moisés hacía. Hoy posiblemente también tenemos ciertos tipos de creyentes en la iglesia, que si le pintamos de azul el local, ¿por qué lo pintó de azul? Si lo pintamos de blanco, ¿por qué lo pintó de blanco? Si lo pintamos de amarillo, ¿por qué amarillo? Y entonces, ¿de qué color? No, píntenlo de rojo. Lo pintamos de rojo y después, ¿por qué rojo? Pues porque tú dijiste. No, pero le buscan la quinta pata al gato que no la tiene. O sea, critican, murmuran. El pueblo de Israel, Moisés, experimentó lo mismo. Pero ¿qué le sucedió a los que murmuraron contra Moisés? Les trajo muerte. La murmuración trae muerte de la persona que la hace. María y Aarón, por ejemplo, hermanos de sangre de Moisés, hermanitos, hijos de la misma madre y del mismo padre, murmuraron de Moisés. Empezaron a hablar mal de su propio hermano. Detuvieron la marcha del pueblo de Dios y por esto recibieron juicio y muerte también, por andar hablando mal de Moisés. Entonces, no hablar. Es importante que nos cuidemos de andar hablando mal de nuestros líderes, de los que Dios ha puesto a liderarnos, porque eso trae consecuencias muy graves. La lengua, úsala para bendecirlos. El ejemplo más grande que tenemos ahora es el ejemplo de David. David, su líder, su pastor. En el caso de Saúl, el rey, David lo consideraba el ungido de Jehová. Y con todo y esto, aunque Saúl intentó matarlo varias veces, David, ¿qué dijo? Guárdeme Jehová de que mi mano sea contra el ungido. A pesar de que Saúl ya Dios lo había desechado, pero él decía, él lo bendecía siempre. Él usaba su lengua para hacer el bien. Lo que no quieres que te hagan, no hagas. En este caso, David bendijo siempre a su pastor o a su líder, que ya Dios lo había desechado, pero él siempre decía, guárdeme Jehová, él es el ungido del Señor. Entonces, uno de los frutos de la lengua no sujeta al espíritu, es la murmuración. Y cuando yo doy este tema, no me estoy refiriendo a las gentes que no están todavía en el camino del Señor. Me refiero en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, existe la murmuración. Murmuración que mata, murmuración que destruye, murmuración y lengua que no se deja gobernar por el Espíritu Santo. Estamos en el culto, se derrama la gloria de Dios y el hermanito, la hermanita habla hasta en lenguas y se goza y gloria a Dios y gloria a Dios y un montón de cosas, pero cuando sale, ay Dios mío, aguántense. Sálvese quien pueda, dicen los demás, porque ¿quién se la aguanta? ¿O quién se lo aguanta? Gloria a Dios. Y otro de los frutos de la lengua no sujeta al espíritu es el chisme. Proverbio 11:13 dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el que de espíritu fiel lo guarda. Ejemplo, las plumas, dice el salmista en el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en muchas partes más el Señor habla que el Señor nos cubrió con sus alas, con sus plumas, nos cubrirá y nos dará cobertura, nos dará abrigo. Pero hermano, ¿a quién es que le va a dar abrigo el Señor? Porque el que anda en chisme descubre el secreto, mas el que de él es de espíritu fiel lo guarda. Los juicios infundidos por alguien, las palabras interrumpidas, el terremoto de opinión que puede brotar de una boca, suelen hacer grandes daños que solo pueden definirse como irresponsables aquellas personas que hacen esto. Un chisme puede destruir hogares. Oye bien, ¿qué es un chisme, hermano?
algo que aunque puede ser verdad, nadie te mandó a decirlo. Oye, dicen algunos, oye, ¿te sabes la última? No, pues ¿por qué? ¿Cuál última? La lengua, hermanos, le pica a aquellos que son chismosos. Le pica la lengua para decir la ultimátum, lo último. La hermanita tal, el hermanito tal, fulanito. Y Dios, guárdanos de los chismosos. Un chisme puede destruir hogares, puede destruir reputaciones, puede destruir iglesias completas, puede destruir grupos, puede ocasionar contiendas, divisiones, pleitos, peleas y un montón de cosas más puede ocasionar el chisme. Por eso debemos guardarnos de nosotros ser de los que murmuran o ser de esos chismosos que todo el mundo le tiene miedo. Porque como hablaba en la introducción, hablar es barato, no se cobra por hablar, pero es peligroso, trae destrucción, depende de lo que decimos. El Señor nos mandó a bendecir, no a maldecir. Palabras incorrectas, Proverbios 6:7 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Las palabras ásperas, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice Proverbios 15. Las palabras ásperas producen pleitos, divisiones, contiendas. Una palabra áspera en la mañana roba la eficiencia de todo el día. El hablar puede producir golpes, heridas o daños si hablamos mal a la otra persona. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina a los huesos. Proverbios 12. Las palabras ociosas, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que se hable, los hombres ellos darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán juzgados y por su palabra serán condenados. Maldecimos a nuestros hijos, maldecimos a nuestro cónyuge, maldecimos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y cuando digo maldecir, no es que tú le dices maldito, sino que hablas mal de esa persona. Hablas mal de tus hijos, hablas mal de tu cónyuge con otros, hablas mal de tu familia, hablas mal de tus amigos, hablas mal de la iglesia, hablas mal de tu pastor y quieres todavía que Dios te bendiga. ¿Con qué cara? ¿Con qué moral vamos a pedir a Dios que nos bendiga si hablamos mal hasta de nosotros mismos? Y nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos de bien. Los hijos son criados en un ambiente de hogar y allí se maldice, se grita, se queja, pero no se perdona. ¿Sabe qué va a pasar a futuro con esos muchachos? Que los vas a perder de la iglesia. Los vas a querer traer, pero no van a poder llegar, porque toda la vida eso fue lo que miraron ellos. Ejemplo de palabras incorrectas a los demás: inútil, torpe, no sirves para nada, te vas a morir, te vas a enfermar, eres un mal para todos. Son palabras que destruyen completamente. Las cosas que usted tome le van a venir a su vida y a la mía si no prestamos atención con lo que hacemos con eso. Dice Job capítulo 3 verso 25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Guardémonos de ser nosotros los que usemos la lengua para maldecir. La lengua, un poder que Dios nos ha dado para bendecir, no para maldecir. Las palabras que salen de su boca, los sarcasmos hacia los demás, todo eso debe ser para bendecir. El mundo natural ha de ser controlado por los hombres, pero el hombre debe dejarse controlar por Dios. La palabra hablada de Dios es poder creador para salvación. Cuando hablamos alguna palabra por el Espíritu, debe salvar, debe recapacitar o hacer que el otro o el interlocutor
recapacite con lo que está haciendo. No debe ser una palabra para destruir. La palabra que hablamos de parte de Dios debe ser para salvación, debe ser para perdonar, debe ser para alabar a Dios, también debe ser para sanar. Dice Proverbios 4, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Debe ser para sanar la palabra. Debe ser para bendecir. Usted y yo debemos bendecir a todos los que nos rodean. O sea, decir bien de nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros gobernantes. Decir bien, usar bien la lengua, porque si no, va a ser perjudicial para nuestras vidas. Debes hablar palabras correctas. La lengua puede ser instrumento de maldición, pero también de bendición. Recuerda eso. Vengamos hoy y rindámonos al Señor. Y digámosle: Señor, de hoy en adelante quiero corregir. Quiero gobernar mi lengua. No quiero que ella me gobierne a mí. Pidamos al Señor Jesucristo que nos permita sujetar nuestra lengua para poder ser un canal de bendición para otros. Para poder ser un canal de bendición para la iglesia número 1 que debemos tener nosotros, nuestra familia. Porque hay algunos que quieren salvar el mundo entero, pero que se pierda su familia. ¿De qué sirve eso? Ah, hermano, es que no me hacen caso. ¿Por qué será? No, hermano, que se burlan de mí. ¿Por qué será? ¿No será que todo el tiempo han visto a un cristiano, entre comillas, usando la lengua para maldecir a todo el mundo? Y ahora que quieres corregirlo, ellos van a decir: no, pero ¿con qué moral? ¿Con qué si él habla de todo el mundo? ¿Cómo voy yo a la iglesia si él ha dicho que en la iglesia lo que hay es una partida de malos y pare de contar? O ella también lo ha dicho. Entonces nosotros recogemos lo que sembramos. Debemos guardarnos como cristianos, como hijos de Dios. Todo el tiempo debemos confesar bien de los demás. El Señor nos mandó fue a bendecir aún aquel que te hace mal. La Biblia dice: aquel que te hace mal, aquel que te injuria, aquel enemigo, aquel que te roba, bendícelo. O sea, habla bien de él. Aunque él no hable bien de ti, no esperes. Porque el problema de nosotros es que, bueno, si habla bien de mí, yo también hablo. Y si habla mal, yo hablo mal. No, hermano, yo estoy pagando con la misma moneda, dicen algunos. Ojo por ojo y diente por diente. Eso lo dijo Jesús. Esto antes era así. Mas yo os digo, antes se decía ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo os digo, el que te pegue una mejilla, ponle la otra, mi hermano. Si alguien habla de ti, si alguien injuria, si alguien dice de ti, no te preocupes. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os dicen toda clase de mal mintiendo. Somos bienaventurados. Bienaventurados. Bienaventurado del que hablan, del que critican, pero el problema le queda al que lo hace. Porque ya escuchábamos ahorita, la murmuración trae muerte. Ejemplo de ello tenemos a Coré en el pueblo de Israel. Tenemos a los espías. Tenemos a los hermanos de Moisés. Se levantaron contra el líder, contra el siervo que Dios había colocado, hablaron, murmuraron. ¿Y qué les esperó? La muerte. No porque Moisés lo quería, no, todo lo contrario. Moisés intercedió por algunos de ellos, pero Dios no se le escapa nada. Nosotros como cristianos, la lengua de nosotros como cristianos debe confesar siempre cosas buenas. Los que están débiles, confiesen el nombre del Señor. Dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. El Señor es la fortaleza de mi vida. No digas soy débil, soy cobarde. No digas eso. En el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. Los enfermos, en el Señor debes decir: soy sano en el Señor. Él sana todas mis dolencias. Debes pronunciar eso, porque si tú lo pronuncias, Dios va a venir enseguida. Estás bendiciéndote a ti mismo. Los que están atribulados, Dios es mi refugio, mi fortaleza. Dios está conmigo, Él es mi ayudador. Dios
es quien me ayuda, quien me levanta. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Eso es lo que hay que hablar. Los que tienen temores, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? Son palabras de bendición. Para eso Dios nos dio la lengua, para bendecir, no para maldecir. Recuerda, tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Aunque hablar es barato, nosotros debemos hablar solo lo que edifica. Lo que no edifica, a un lado. La lengua debemos usarla para bendecir a nuestros hermanos. Que Dios te bendiga.